¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos del Cine Club. Bienvenidos a otra edición más en este mes de El Terror. Y pues, señoras y señores, hoy nos toca hablar de una de las últimas joyas del terror del año pasado, una increíble obra llamada Pearl. Y bueno, para hablar de esta estupenda película del género slasher, tengo conmigo a una invitada especial, la psicóloga Arely Leguario. ¿Cómo estás, Arely? Hola, buenas noches. Muy bien, muy interesada en conversar sobre la película que me parece muy intensa. Sí, es una cinta sumamente interesante y bueno, y es bastante reciente, o sea, tiene un año que se acaba de estrenar, pero aún así ya podríamos considerarla como un clásico. Y bueno, igual para hablar de esta estupenda película, tengo con nosotros a una estupenda invitada, Ale Vega. Ale, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Igualmente contenta de compartir con ustedes, de poder platicar con mi querida Arely, que ya es una novedad para mí, y sobre todo esta gran película que coincido con Aaron. Lo único que se puede decir es que se volverá, o si no ya está vuelta, un clásico para este género. Sí, caray, creo que derivado de la naturaleza de la película, de que tiene un año que se acaba de estrenar, a lo mejor mucha gente no la conoce y no sabe de qué trata. Por lo tanto, creo oportuno empezar más que nada con la ficha técnica. Bueno, pues Pearl es una película del año pasado, 2022. Fue dirigida por Ty West. Ty West tiene una filmografía bien corta. Eh, Creo que a lo mucho solo ha dirigido The House of Devil, The Innkeeper, El Valle de la Venganza y bueno, la película de X, que de hecho X forma parte de esta trilogía, para quien no sepa. Pearl forma parte de una trilogía que empieza que se estrenó con la película X, continuó con Pearl y va a concluir probablemente este año o el que sigue con Maxine. Bueno, ¿quién protagoniza la película? Pues la película es protagonizada por la nueva diva del terror, Mia Goth, que bueno, ya podemos considerar la nueva princesa de este género. Y bueno, ¿de qué va más o menos la película? Pues Pearl es una chica que vive en una granja junto a sus padres, allá por 1918, en pleno fin de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y en auge de la gripe española, y ella tiene un ímpetu por ser algún día estrella de cine o de teatro, y sin embargo esto le genera conflictos con su madre, y añádenle pues que nuestra querida Pearl tiene una personalidad psicológica bastante desbalanceada. Y bueno, eh, vamos a comenzar con la invitada especial, Arely. No por nada la invitamos, ya que pues lo reiteramos, ella es psicóloga de profesión. Y bueno, coméntanos un poquito antes de entrar a todo lo que ocurre en la película, el perfil psicológico de nuestra protagonista, que es por demás interesante. Híjole, antes que otra cosa, les quiero agradecer haberme acercado a esta película. Soy fan del cine de terror, esta no la conocía, no conozco X y ya claro que quiero verla porque es una gran película. Sobre todo porque trata un tema de horror, que no es el horror de los sustos de que te sale Boogeyman, ¿no? Sino el horror humano. Y eso te lleva a momentos de angustia bastante intensos. Me recordó mucho a la personalidad del Cisne Negro, un poco parecidas las cuestiones ahí, ¿no? Como este deseo, como esta cuestión de no poder integrar una personalidad propia, de esta exigencia que cada una tiene, ¿no? Y sobre todo la relación con la madre, que me parecía un tanto parecida, me resonó mucho la historia del Cisne Negro. Y creo que hablar de un perfil psicológico es bastante complejo porque en psicoanálisis se habla de muchos tipos de personalidades, de muchas estructuras mentales y sobre todo de aquellas que en algún momento hay una estabilidad
de las cuales hay un momento, sí, un momento específico en el que se ocurre la ruptura mental del sujeto y es capaz de hacer cualquier cantidad de atrocidades. Yo diría que se trata de una psicosis, psicopatía evidentemente, ¿no? Creo que eso es lo que te podría decir al respecto del perfil psicológico, tanto como decirte una cuestión más comercial tal vez, no podría, creo que es así, ¿no? Como esto y creo que en algún momento también por eso es angustiante, porque todos tenemos en algún punto una de estas circunstancias que nos puede dar la vuelta. No todos vamos a terminar en una cuestión tan crítica como lo hace ella. Afortunadamente tenemos otros recursos, pero ella no. Y creo que por eso me llamó mucho la atención, porque hasta cierto punto parece una chica normal y en un 2x3 la cosa cambia tan rápidamente, ¿no? Yo lo que he notado un poco con Per y me causa curiosidad es que siento que es una persona que está como un poco fuera de la realidad y que vive bastante en un mundo de fantasía. Y añadiendo la psicopatía, pues no es una mezcla perfecta. Creo que lo principal, como bien mencionó Arely respecto a su historia, ya no estamos nada más hablando de una chica que tiene un sueño, ¿no? Que eso pudiera ser como un motor en cualquier película o en muchísimas que hemos visto. Acá estamos viendo que, y lo vemos durante la película, justo a través de su cinematografía, una chica que mientras está afuera y sueña y piensa en lo que ella quiere hacer, todo es luminoso, ¿no? Es como un futuro brillante y cuando se ve confrontada con sus limitantes, que son en este caso su familia, sus problemas particulares de mantenerlos, digamos, mantenerse trabajando ella con ellos y demás, empezamos a ver la oscuridad, ¿no? Y los pequeños problemas que, digo, pequeños, voy a entrecomillar, que empieza a tener como el cuidado de su papá o como el problema de que su mamá no cree en sus sueños y entonces todo se empieza a oscurecer dentro de esas posibilidades y dentro de la casa y creo que eso es el problema principal que de alguna manera entendemos en la vida de Pearl, ¿no? Todas estas limitantes que van oscureciendo su vida y oscureciendo sus posibilidades de alcanzar sus sueños. Y ahí como que un poco más allá de verla como la villana o la película de terror que es, pues sí sentimos cierta compasión porque ella se ve muy atrapada en todo. Eso me hacía pensar en el terrible horror en el que era su vida. Estaba atrapada por esto que decían antes, ¿no? El horror de la guerra, o sea, de verdad sí lo pensé. El momento en que hemos vivido estos últimos 3 años y estas últimas 2 semanas, ¿no? El horror de la guerra, el horror de cuidar a alguien que no es capaz ni de emitir un sonido, es un bulto del que hay que hacerse cargo, el horror de no tener con quién hablar porque te contagias, de qué manera ella podía escaparse si no era justo a partir de la fantasía, ¿no? Los sueños son eso, un poco una forma del escape que uno puede encontrar para salir de todo ese mundo tan terrible en el que ella vivía. Yo noto en Per dos cuestiones, y en la película yo lo veo desde el principio que la vi como una batalla entre pues el lado de la imaginación y el lado terrenal pues más obsesivo, los dos puntos más extremos de aquella que quiere cumplir sus sueños, pero a lo mejor no está tan aterrizada la realidad, que es este caso de Per, y aquella que está muy, muy amargada por la realidad que le tocó vivir, que es la mamá de Per. Entonces es una lucha constante y por desgracia, pues aquí el factor que desencadena todo es que Per, pues como dice Arely, tiene una psicopatía bastante fuerte y bastante, que la hace ser bastante impulsiva y que de cierta manera no llega a tener respeto por la vida humana. Y pues esto desencadena un escenario desastroso. Y de cierta manera tienen razón, no dejas de sentirte mal por ella, porque al final está tocando vivir un contexto que bastante fuerte, la guerra, la gripe española, y bueno, todo esto abona más un poco, yo creo que lo que ella tiene, unas cosas que por ahí yo le he notado que como que sí son rasgos psicópatas bastante fuertes, pero no sé si abonaremos más al perfil de esta pequeña muchacha o de esta muchacha.
el punto en el que ella no encuentra un límite también me parece interesante, ¿no? Y creo que también no tener ese otro con el cual hablar, de pronto me hizo pensar hasta en Robinson Crusoe, ¿no? Porque Robinson se encuentra viernes, qué bueno que lo encuentra, pero había una película por ahí que vi cuando era niña donde él hablaba con cualquier cosa y el libro lo muestra, ¿no? Cómo él habla con lo que sea por esa necesidad de encontrar ese otro que devuelva algo. Su papá no devolvía, la madre tampoco, ella se la pasaba en decirle a la hija, no hagas esto, no hagas lo otro, todo el tiempo era muy estricta, y los únicos que más o menos lograban escucharla eran los animales y el del cinematógrafo, que ahí es justo donde él le empuja y le dice, tú puedes hacer lo que quieras, y le enseña el sin límite. Y entonces se activa esa parte de ella, ¿no? Donde cuando se trata de alcanzar lo que ella quería, justo el límite se pierde y es capaz de hacer todo lo que hizo. Y justamente conectándolo con lo que menciona Eli, creo que es también otra parte importante de la película, digo, el gran momento en el que existe el monólogo cuando le empieza a platicar a su cuñada y la cuñada le dice, ¿no? Imagínate que yo soy Howard. Y entonces empieza a desahogarse auténticamente y vemos un monólogo grandísimo de estoy enojada contigo porque no estás, porque eras la pareja que yo esperaba y sí lo eras. Y de pronto empezaste tú también a cerrar mis sueños porque me dejaste aquí, porque ya no estás, y es esa plática que le faltaba tener que es muy dura. O sea, si bien está confesando auténticamente pecados, uno no puede más que apretarse el corazón y decir, es que, híjole, pobrecita, porque sí estaba muy atorada en su situación. Ahora, me interesó mucho esta parte, volviendo a lo del cinematógrafo, y es ahí donde yo creo que quiero recalcar, porque pues yo considero que lo que no le ayuda bastante es esta psicopatía que tiene. Y no sé si ayer Eli podría ayudarme un poquito más, porque es algo que he leído que tienen luego los psicópatas, y es una escena que yo me quedo donde el cinematógrafo le dice que la carretera es libre. O sea, que ella puede irse de su casa y cumplir sus sueños. Pero ella no explora esa posibilidad porque creo que tiene un poquito de miedo de perder la poca comodidad que tiene con sus papás, pero al mismo tiempo considera que sus papás pues son como, tanto su papá como su mamá pues son pues el estorbo el cual no puede conseguir lo que quiere. Que si es como un rango muy psicópata, pensar que a lo mejor no tienes tanta vía libre para conseguir algo y pensar que tu meta está anclado a que tienes que eliminar a alguien o algo. Que esos son uno de los rasgos de Per que da miedo. Otro rasgo, y por ejemplo en el monólogo que yo me acuerdo perfectamente, es que ella le dice a su cuñada que anduvo con Howard porque Howard se nos confiesa, que es una parte padre de la película, o sea, Howard solo lo vemos un minuto, dos, pero con el monólogo nos describe perfectamente el contexto de quién era Howard, quién era su familia, y ahí dice que él se fijó en él más que nada por interés, no porque verdaderamente lo amara, sino porque Howard representaba la llave para una mejor familia, una mejor clase social, pero Howard, como ya estaba acostumbrado a, ella lo dice en su monólogo, a todas esas comodidades, lo que quería hacer era pues vivir una vida tranquila en el campo y por eso no se quedaron ahí. Y que también demuestra otro lado que es preocupante de su personalidad, del cual pues ella sí se nota que es un poco interesada, de hecho, nada más en este rango, sino también cierta relación que tiene con el cinematógrafo, pues nace un poquito, aparte de la atracción por el interés. Y otra cosa que también a mí me deja un poquito igual frío del personaje, que obviamente aquí ya dijimos los claros y por lo cual puedes empatizar con esta chica, pero es que cuando pues ella no la acepta en la audición, se frustra mucho y cree que su sueño ha terminado cuando pues muchos sabemos que a lo mejor la vida no funciona tan así, a lo mejor lo intentas una vez, fracasas, pero puedes volver a practicar y volver a intentarlo. Vaya, era la primera audición que tenía en su vida, o sea, no era como que se fuera a acabar el mundo, pero Per, por lo que se ve, no consigue nada, o no conoce la palabra esfuerzo más que nada, que es otro rango preocupante
su personalidad. No sé, ahí yo ya hablé un poquito de estos puntos que sí tenía como muy en la cabeza, pero quisiera oír su perspectiva. Fíjate que desde lo que yo pude percibir de la película, yo no lo ponía en el tema del esfuerzo, sino más bien en este horror en el que ella vivía y haber encontrado la posibilidad de casarse como la salida para alejarse de la historia familiar. Sin embargo, llega la guerra y se lleva al marido y ella no puede irse de ahí y se queda con la familia a hacerse cargo de los padres. Qué terrible es eso. Y al encontrarse con el cinematografista, más lo que me parecía que era esta como desboque de impulsos que ella no podía controlar. Sabemos que para los seres humanos uno de los temas muy importantes que gracias a Freud sabemos que existen es el tema de la sexualidad y está marcado desde el principio. Cuando ella se encuentra con el cinematografista y de hecho cuando ella está alabando al padre, hay una escena ahí que sugiere algo de lo sexual sin que haya pasado algo tan evidente. Pero una vez que se encuentra con este hombre, el hombre de la película, lo ve de esa manera, ¿no? Con el interés y el impulso sexual que no es capaz de controlar. Vuelve y tiene una escena erótica con el espantapájaros. Con el espantapájaros. Fuertísima, ¿no? También un objeto inanimado. Todo eso tenía que ver con la escena familiar que se repetía todo el tiempo. Nadie que devuelva nada, nadie que erotice nada, nadie que dé lugar a estos deseos y estos impulsos tan humanos, ¿no? Ahí no existía. Entonces, el cinematografista lo que le ofrece es la oportunidad de irse de la madre, de irse del padre, de irse de la granja, de irse del pueblo y de darle lugar a esto que ella ni siquiera se imaginaba, ¿no? Cuando él le muestra la película y le dice, mira, esto es posible, ese es el punto donde ella dice, bueno, pues sí. El problema con muchos de los caracteres que tienen que ver con la psicopatía es que no es posible que alguien juegue al como sí. No es vamos a jugar a que tú eras el maestro y yo era la alumna. Las cosas entran de una forma literal. Y si para ella había un obstáculo, no había posibilidad de hacer este juego del como sí. Y entonces lo hace literal. Si te tengo que quitar, te quito. Así de sencillo, ¿no? Eso es lo que yo había observado, más que por el esfuerzo, porque ella se esforzaba y bailaba y disfrazaba y todo el rollo, ¿no? Ella quería ser bailarina, pero no era por una cuestión como de meritocracia o de voy a cambiar de lugar social, no, era irse de donde estaba la madre y el padre convertidos en un bulto y en un yugo para ella. Ahora, dos apuntes muy buenos, o sea, yo sí noto como cierta represión de deseos sexuales en ella. Y se nota mucho en la escena del espantapájaros y con el cinematógrafo. Y sí también juega mucho o abona mucho a estos deseos que tiene Per de, pues, muy reprimidos y que al final terminan por explotar en una serie de situaciones bastante desagradables. Y me encantó lo que dijiste, que la psicopatía no entiende el cómo sí, o sea, básicamente lo que pues concluimos es que los psicópatas pues no entienden condicionales, o sea, no entienden ips o sí, o como no, como sí. Para ellos solo es un solo camino, o la vida a lo mejor solo va en una sola dirección. Ale, no sé, porque estamos sacando muchas cosas interesantes de este perfil y no sé si puede que sea algo se nos esté escapando. Pues, por ejemplo, justo lo que estaban platicando, digo, ya platicamos mucho del contexto que tiene que ver con la vida particular de Pearl, que ya hablamos de los papás que son una carga, o sea, creo que no hay otra manera de decirlo, para ellas son una carga más que nada, no son ningún aliento, creo que no para nada lo vemos como una familia normal, pero además Howard sí trae una carga importante que me gustó mucho el apunte de Aaron. A pesar de que sale un segundo en la película, ya supimos de todo el contexto, incluyendo algunos comentarios que provienen de su hermana, ¿no? De Mitzi, porque cuando ella hace como el comentario sutil de, y mi hermano pudo haberse zafado de la guerra con un tema médico, ¿no? O sea, de haber querido, no hubiera ido.
Entonces le cae todavía más esta culpa a Howard, y voy a entrecomillar, pues no es su culpa, pero para Pearl también está ahí una culpa cargada de pudiste haberte quedado conmigo, ¿no? A lo mejor no salíamos de la granja, pero a lo mejor tener con quien hablar, como bien lo dijo Arely, le hubiera representado una vida de diferencia. ¿Quién no nos dice que a lo mejor Howard sí lo hubiera apoyado en el sueño de ser bailarina o pertenecer a un coro? No lo sé. La cosa es que nunca lo tuvo y entonces ahí hay una culpa permanente. Ella está culpándolo, creo, o me parece a mí, pero también está culpándose ella, porque ella sabe y quisiera dejar a su familia. O sea, lo que le dice el proyeccionista de, bueno, puedes ir a hacer tus sueños, pues suena fácil, ¿no? Pero hay una culpa atrás que te dice, pero pues tengo que cuidarlos. No me, o sea, no me puedo salir corriendo. De haber podido, lo hubiera hecho. Creo que es una culpa que carga también y que a lo mejor, si bien no es tan notoria, porque pues obviamente vemos muchas cosas malas en ella, también es cierto que hay una razón por la que no se va. Incluso cuando pasa lo que pasa con su papá, digo, no sé qué tanto querramos spoilear, sí llega un momento en el que ella dice, mi papá no se merecía eso. Entonces, creo que también hay una parte de culpa tanto que ella culpa a Howard como a sí misma y por lo tanto ella no puede salir de ahí. Sí, ahora tampoco la salida pues es agarrar a tu papá y darle un cocodrilo, o sea, o quemar a tu Bueno, mamá. no, supongo que no. Pero fíjate, ahí hay un punto respecto de lo que Ale dice en la cuestión de la culpa. Y el tema es que estas personalidades, estos rasgos de personalidad, no conocen la culpa. Ella no sentía culpa de nada. Solamente vio que al liberarse del papá, iba a liberar a la madre también, porque antes de que ella lo lleve con el cocodrilo, hay una escena donde ella le dice, la madre le dice, es que esto yo tampoco lo quería, y esto es lo que toca y es lo que hay que hacer. Entonces, lo que ella piensa, la lógica que veo ahí es como, ¿cómo zafo a mi madre de esto también? Y ofrece al papá al cocodrilo, que es una escena terrible, pero que uno pensaría, pues si esa es la única forma de escapar, pues se lo doy, vámonos, ¿no? Es fuertísimo, porque es lo que te digo, no hay un como sí, es todo tan literal, que si hay que deshacernos del papá, pues con todo el dolor de mi corazón, pero pues ahí te lo doy, ¿no? La cosa es librarme. Sí. Eso es lo que ella no encontraba como otra posibilidad, y el cinematografista le muestra que sí hay. No, y aparte, otra cosa, no sé si decir que refuerza la culpa. La verdad es que yo sí tengo dudas si Per verdaderamente sentía culpa por sus actos, o por la raíz de sus actos, o por las consecuencias. Yo creo que más por las consecuencias, porque hay una escena que es casi la final, donde no quiero expolear, de hecho, alerta de spoiler, si usted no la ha visto, por favor, no hubiera empezado este cineclub, mejor esté en HBO ahorita, Y regresa. véanlo en HBO, que tiene un buen catálogo, y ya regresa a ver el cineclub y nos pone en sus comentarios si está de acuerdo con nosotros, si nos la estamos fumando, pero bueno. Volviendo a la película, hay una escena donde pone ya los cadáveres en la cena familiar y el cerdo que ya está todo agusanado, que no sé si sea más porque sentía culpa de las consecuencias o porque creía que si hacía todo ese ritual familiar de sentarse a la mesa, las cosas en automático pues iban a cambiar, cosa que pues no sé si digamos que pasa, pero sí es una consecuencia grave que bueno, posteriormente el esposo va a tener que lidiar con, o quién sabe cómo lidió con ella, nunca lo sabremos. Me haces darme cuenta de un detalle que yo no había calculado. Porque ella hace cachitos a la cuñada, avienta al lago al cinematografista, pero a la madre no la hace cachitos, la arregla, las pone en la mesa, las acicala en lo que puede, ¿no? Y las sienta. Y al papá también. Es decir, como que para ella sabía que sus papás tenían un lugar muy especial, no era como los otros el lugar del desecho, en esa relación era algo de lo cual ni muertos se podía zafar, de cuidarlos de ella, ¿no? De hacerse cargo de eso, lo cual se me hace todavía más horroroso, ¿no? Que ni Sí, muertos se podía deshacer de ellos. sí, o sea, ni tiene que cargar con la culpa aún ya muertos tiene que cargar con ellos, son muertos,
Y recordemos que previamente a que los pone en la cena, sí tiene un momento como muy, muy personal, muy íntimo con su mamá porque se imagina que la está abrazando. Entonces creo que también eso dice mucho de cuál es el recuerdo o con qué quiere, bueno, me imagino yo, va, quiere Pearl quedarse con su mamá, ¿no? Con esta idea de a lo mejor sí me quisiste, a lo mejor sí querías cuidarme, ¿no? Dentro de tus maneras de hacerlo, creo que ella quería quedarse con algo mejor que eso. Sí, porque de hecho nunca vemos que su mamá sea cariñosa con ella, No, salvo jamás. que Parece sí. su enemiga todo el tiempo. Sí, o sea, yo entiendo a la mamá, o sea, la mamá está muy frustrada porque tiene que cuidar, y ella se lo dice en un monólogo, tengo que cuidar, me convertí en la esposa de alguien a su mamá, Ujú. y aparte todo el contexto de la guerra, tiene que cargar la granja ella sola, no tienen mucho, por cierta escena se nota que no tienen mucho dinero, que la familia de Perra es pobre y que pues vive de lo que genera la granja, y hasta cierto punto yo también no culpo tanto a la mamá. Yo sí, la verdad, creo que incluso más que Per, yo me siento hasta un poco más mal por la mamá, porque sí es una vida muy, muy fea la que le ha tocado vivir y que no ha encontrado otra manera de, pues, de hacer escudo que con ese carácter férreo fuerte que, Pero aquí sí quisiera, perdón que los interrumpa, pero es que me gustaría muchísimo preguntarle a Areli, ya que la tenemos aquí, y vamos a aprovecharla mucho. Una cosa, entiendo perfecto lo que mencionas de la mamá y estoy de acuerdo contigo. Es extremadamente frustrante su situación y no me puedo ni imaginar lo que es las carencias y el tema del papá y etcétera. Sin embargo, eso me parece que no es justificación como para no apoyar de alguna manera lo que Pearl quería hacer. Entiendo que era un sueño casi imposible y lo que tú quieras, pero no me parece que eso sea una justificante o que sea válido que anule todo lo que Pearl quiere, ¿no? No lo sé, no sé qué opinas, Arely, pero es que me parece que eso es lo único que yo no podría entender de la mamá. Hay un tema que me acabo de dar cuenta con tu comentario, porque entendemos la historia de cómo, más o menos, entendemos cómo es que el papá llegó a ese punto, entendemos cómo es que la mamá llegó a ese punto, entendemos cómo es que el marido se va y llegan a ese punto, pero no sabemos cómo llegó ella al mundo. No sabemos si es realmente una hija que fue deseada, por ejemplo, una hija que fue vista, más lo que pareciera que la madre no la miraba. Por más esfuerzos que ella hacía, mira mamá, hago esto, y daba la machincuepa y volteaba y se pintaba y ponía el vestido y a todo la madre le decía que no. Esa historia no la sabemos. Probablemente la madre no pudo hacerle lugar a la hija y ahí la rivalidad, ¿no? Y justo es después de ese comentario que decían de cómo ella le reclama, ¿no? Le increpa, yo no me puedo ir, esto es lo que hay que hacer, tu papá, me hago cargo de la granja, mira la situación. Es cuando ella lleva al padre al cocodrilo, ¿no? Porque no hay lugar. Es un momento también difícil porque en otras condiciones el padre hubiera podido hacer como una barrera entre este no ver de la madre o entre esta rigidez de ella con alguna posibilidad. El tema es que el padre tampoco podía por sus condiciones. Entonces ella estaba realmente a merced de su mamá y todo el tiempo era no hablar con ella, decirle que no a todo y sobre todo lo que me llamaba mucho la atención era que no la veía. Cualquier cosa que ella deseara para la madre era poca cosa. que de hecho es interesante porque no sabemos qué pasaba antes de que el papá contrajera la gripe española. Es una caja china esa historia. No sabemos si la mamá era un poco más dulce, si no quería Per, que es interesante, nunca se describe si no quería tenerla, si lo que quería no fue una hija deseada. Lo que sí se sabe, y no sé a lo mejor si sea una pista, es que los padres, Per siempre fue pobre, o sea, incluso antes de que sucediera la situación con su papá, y por eso es que busca Howard, porque lo que quiere es una vida de más lujos, más cómoda, y ahí está medio en caja china, o no sé, o perdón, caja negra, no sé, pero sí es interesante, y yo creo que es interesante a lo mejor mantenerlo por ahí en secreto.
Espero que en Maxine no den pistas. Sí. Porque además, ¿no? A mí me hacía pensar que justo por el momento histórico que manejan, esos matrimonios no eran deseados, también eran matrimonios arreglados. Algo en lo que ella tampoco participaba como alguien que desea algo, era lo que le tocaba hacer. Ella solo quería bailar. Es correcto. Y fíjense que voy a hacer como un comercial para que verdad vean esta película, y los que a lo mejor ya se comieron unos spoilers, pero es un slasher. Está catalogado en el género de terror como es una película sangrienta, pero si se notan, llevamos hablando 30 minutos de todas las relaciones interpersonales e intrapersonales de Pearl. No de ay, se vio bien chida esta escena, o se vio bien tramante esta. Y eso es lo padre de Pearl. O sea, es un slasher que va más allá de los típicos películas de matanza, del Viernes 13, y de todas estas películas donde a lo mejor lo único que importa es el killer ratio del asesino. Aquí hay un trasfondo, que es lo padre de la película, hay un trasfondo psicológico, hay un trasfondo mental, hay una construcción de las relaciones, si bien a lo mejor hay información que por ahí falta, es una película que en cuanto a construcción, de atmósfera, de personajes, de mundo, es muy sólida. Y en ese sentido ya hablamos de la psicología de Pearl. No sé si quieran rescatar algo que se nos está pasando o algo más de este mundo tan pintoresco que nos pinta Ty West y Mia Goth, porque si no lo saben también, Mia Goth fue coescritora de este guión, porque la verdad es que no, tú la ves, te la venden como una película slasher, y yo lo veo incluso más como un thriller psicológico. Creo que quizás solo... no, adelante, Arely. Dale, dale. Solamente creo que me gustaría rescatar este tema. Uno, digo, sé que es un personaje que a lo mejor no tiene tanta pantalla, que es la cuñada, que es Mitzi, porque pareciera ser como un atisbo de amiga, ¿no? O sea, creo que incluso pudiera llegar a ser ese desahogo que parecía que podría tener Pearl, pero no llega. Y creo que no llega por lo que ya mencionó Aaron, que tiene que ver con esta audición en la que pues, rivalizan sin quererlo. Y entonces me hubiera gustado, viéndolo de manera optimista, me hubiera gustado pensar que ella era un escape para Pearl, pero al mismo tiempo pienso que si ella apenas tuvo una oportunidad, esa oportunidad se vio cegada tan rápido porque le dijeron de plano no, porque no eres la típica chica americana, porque esa es la explicación, ¿no? Buscamos una chica como con más pinta americana, como más tradicional. Entonces, también me llama mucho la atención cómo en ese momento para ella se vuelve, tú me lo quitaste, ¿no? Y la que pudo haber sido su amiga, a final de cuentas acaba pues como acaba. Pero sí es muy fuerte cómo le pega, o sea, en cuestión psicológica, es muy fuerte cómo le pega este rechazo, es muy rudo cuando ella se pone a llorar, te lo juro, en la escena en donde está llorando afuera de la iglesia, casi lloro con ella. Y también siento feo por la amiga que no pudo tener, o sea, porque creo que eso también le hubiera salvado un poco a Pearl, lo tantito que le podía haber quedado de tener una relación con alguien cercana. Sí, y lo que yo quería comentar es que esto que tú dices de los paisajes tan pintorescos y esta colorimetría de la película que es encantadora, muy en rojo, muy en pastel, como muy vivos los colores, y sin embargo, lo que le pasaba al interior de la familia y lo que le pasaba a ella, solamente ellos lo sabían, de un horror increíble, de una angustia que rebasa. Yo sufrí la película, les quiero decir que más allá del llorar, yo pensaba en lo frustrante que es cuando tienes un deseo y no lo puedes alcanzar. Cuando tu entorno está construido de esa manera que ahora lo vemos, ¿no? Por eso les decía que es tan actual, ¿no? Tenemos el tema de la guerra, el tema de la pandemia que todavía estamos ahí medio que superamos o no, las relaciones interpersonales, ¿no? De verdad la sufrí pensando en eso, ¿no? En la angustia tan grande que es no tener ese otro a quien referirse, quien te vea, quien te escuche, quien te haga un comentario, ¿no? Lo sufrí, pero les agradezco mucho el que me hayan animado a verla porque es una muy, muy buena película. Sí, y lo que dices es interesante porque la colometría de la película es muy buena, o sea, es como un tipo película clásica color, como si nos hubiéramos metido a una mezcla de Singing in the Rain, pero más pastel, y es muy bonito los paisajes, incluso
se ve poco, pero el pueblo también es muy bonito. Y sin embargo, esta yuxtaposición de que es una película muy oscura todavía la hace mucho más interesante porque aunque sean pasajes bonitos, sean colores muy bonitos, la música es muy bonita, o sea, tan solo la escena inicial donde se abre el granero es como muy a lo Walt Disney, de, wow, mira, te vamos a presentar un mundo muy padre, muy bonito, pero aunque el mundo sea muy padre, la historia es muy triste. Eh, incluso fuera de toda esta ambientación oscura por la personalidad de Per, la situación que vive, hay otro elemento que es muy triste y es que estamos en un contexto de guerra y de pandemia. Y que, por ejemplo, se nos ve todavía gente usando cubrebocas. No sé si se firmó en 2021 o 2022, pero pues es también una manera de dar de causar cierto miedo, porque acabamos de pasar una pandemia y irremediablemente estas escenas de ver a gente con cubrebocas en un contexto de 1919 todavía es más traumante, o sea, es más choqueante después de lo que hemos vivido. Y creo que sí, justamente fue con esa idea, ¿no? Tengo entendido que Ty West, después de haber hecho X y teniendo ahí la granja a su disposición, porque estaban filmando en Nueva Zelanda, justo eso quiso hacer, ¿no? Como hacer lo que el trasfondo de Pearl, que ya después vemos en X, y y valía muchísimo la pena porque ellos estaban, creo que, filmando en época de pandemia, él un poco reflejárselo a la gente cuando decidieron hacerlo y creo que es un impacto grande y es un acierto grande para la película porque si bien ya hablamos de todos los horrores que ya se mencionaron que son varios, también ese creo que impacta mucho en su audiencia y para bien porque a final de cuentas pues nos pega como espectadores sentir un poco de empatía en esos casos. Sí, bastante, o sea, acabamos de salir de eso y lo peor es que no creo que, ni siquiera creo que sea tan irreal cómo toca la pandemia. O sea, yo sí, a lo mejor si la gente andaba con cubrebocas, no saben, bueno, yo me pecaría de ignorante, o sea, no he visto fotos de qué pasó cuando fue la gripe española. A lo mucho, el recuerdo de una pandemia desde el contexto histórico es esta máscara, este tipo, esta mascarota que usaban los que encargados de llevar a los muertos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí está como traumante ese aspecto. Y tú lo dijiste, T.I. West, pues que ahí metiéndonos un poco en la parte de dirección, pues lo comentábamos cuando salió esta película. La verdad es que no sabemos a quién se comió, si se comió a Martin Scorsese, si se comió a Robert Eggers, o a qué cinematógrafo se comió, porque la verdad es que la película, en cuestión de dirección, cuestión de paisajes, fotografía, es exquisito. O sea, si ustedes miran incluso X, a mí la verdad es que lo siento, Areli, sé que no has visto X, pero a mi ex no me gusta. A mi ex nunca no me gusta, ese sí se me hace el slasher típico de adolescentes. Salvo por ahí unas pinceladas que hay en en algunos personajes, que por ejemplo es Perry Maxine, los demás se me hacen hojas en blanco, pero aquí por ejemplo todos los personajes están bien dibujados, y las escenas están muy bien construidas, o sea, la fotografía, hay un mejor manejo de cámara, hay muchos mejores, hay un gran uso de los planos generales o de los planos tipo paisaje, los encuadra muy bien, casi milimétricos. Literalmente no le pide nada a Wes Anderson T. West en esta película. Pero lo gracioso aquí es que, pues, si ustedes miran su filmografía o han visto alguna de sus películas, que yo tengo como la desgracia de, a pesar de que Pearl es una buena película, decía haberme echado toda y no, la verdad es que era el típico cinematógrafo que hacía películas, ni siquiera te voy a decir qué serie B, serie Z. O sea, eran de esas películas. Serie Z. O sea, tan torpes en cámara, que sí de verdad parecían que estaban grabadas con poco presupuesto y bueno, después de tantos strikes se avienta un home run muy bueno. Ahí en la parte de cinematografía no sé qué le podrían añadir un poco más porque la verdad es que para mí sí es una sorpresa lo que hizo Ty West en esta película.
creo que lo importante sería mencionar que como dijo Ty West, él buscaba hacer, primero es un estilo completamente distinto al de X, que coincido con Aaron, a mí sí me gustó X, pero creo que comparada con Pearl es un poco menor, sí, no le llega a lo que hace Pearl eventualmente, pero creo que hay que mencionar que él intentaba hacer una especie de homenaje a la época dorada de Hollywood, tipo El Mago de Oz, tipo Mary Poppins, y entonces de ahí tenemos esta corrección de color tan impresionante, ¿no? Que igual que Aaron a mí me dejó boquiabierta, yo estaba fascinada, o sea, más allá de que la historia me encantó y las actuaciones y todo lo que ya dijimos, visualmente me tenía, bueno, babeando porque me fascina cómo te lo presenta y cómo quieres estar en estas mismas paredes rojas y este mundo que parece casi mágico, no adentro de la casa, nomás afuera. Y sí, es increíble, te enamoras, visualmente te enamoras. Y creo que si lo que él quería era lograr este homenaje, qué maravilla que lo haya intentado y que le haya salido tan bien y que lo haya hecho para una película de terror. Son como muchos aciertos que yo valoro demasiado en la película y creo que no me equivoco si digo que también a Areli le gustó porque estoy viendo sus expresiones. Sé poco de cuestiones técnicas, pero sí, visualmente es hermosa. La música es también acompaña muy bien las escenas y creo que más allá de la construcción del argumento de la película, de los diálogos que están muy bien llevados, justo esta parte visual es una joya. Yo no me cabía en la cabeza cómo es que una película de terror tuviera este color, esta historia tan que te atrapa y que el terror, no, insisto que no es eso del boogeyman que te sale abajo de la cama o el que te espera tras la puerta. Lo que te causa al interior, ¿no? El horror humano, eso ya, o sea, es una película redondita para mí. Ahora, ya hablamos también de la paleta de colores que se ve hermosa, la fotografía y otro elemento, o sea, a pesar de que la historia es muy oscura, pero pues también tiene escenas bastante fuertes, o sea, no tanto, si han visto slashers, si han visto cosas como Holocausto Caníbal, pues a lo mejor esto le sabe a nada, pero Sí. unas fuertes que lo padre es que como que son contrapeso, contrarrestan con esta escenografía bonita. O sea, no sé, por ejemplo, ya metiéndonos más en el tema de los slashers o de este tipo de películas, ¿cuál escena, ya así como fanáticos de películas de terror, de esas que nos encantan, tipo serie B, que un tipo masacra a 1 millón de adolescentes? ¿Qué escena fue la que más les terminó impactando de este tipo, de las que Pearl, pues, actúa como la psicópata que es? La escena del espantapájaros, a mí esa. Porque yo sé como que eso de las muertes y el desplazamiento como que lo esperas, ¿no? Pero que haya encontrado un objeto erótico en algo que no se mueve, en algo que tiene más como un carácter mortífero ahí, todo inmóvil, un objeto tal cual, ¿no? Y eso a mí más allá de las propias escenas sangrientas, esa sería. Yo creo que a mí la que me impacta mucho, y no es sangrienta como tal, pero creo que me dolió verla, o sea, sentí un dolor físico, fue cuando está peinando a su mamá y se le empieza a zafar el pelo porque ya está muy quemada. Es un dolor que, híjole, o sea, uno, como bien dijo Aaron, está acostumbrado a slashers con sangre a borbotones, ¿no? Una fuente. Pero estas cosas como que de pronto dices, es una mujer que ya lleva varios días sin ayuda de que se quemó gravemente y cuando le peina el pelo, híjole, sentí, creo que esa es la escena que más me dolió de todas. Miren, hablaron fíjense lo padre que es esta película, que yo me iba a ver bien básico, y me voy a ver bien básico, y ya le mencionó una escena que es dolorosa de ver, que es la donde peina a su mamá, y donde Ujú, se le enreda el pelo ya ujú. todo muerto. Areli mencionó la escena del espantapájaros, que sí es impactante, o sea, porque Pero está encontrando la sexualidad en un objeto que no es humano. Y yo iba a mencionar que sí hay muchas escenas impactantes, pero a mí la que más me causa impacto es la escena inicial del pato, porque o sea, es por cómo comienza la película.
porque la película comienza con las puertas del granero abriéndose y nos presentan un mundo maravilloso, luego nos enfocan en la casa de Per bailando. A lo mejor su mamá rompe un poco el esquema, pero dices, va. Y de repente la misma, literal no se muestra que Per le clave el trinche al pato, pero ya con la pura música, con ver el trinche, y todo esto, se rompe, como que hay algo se rompe, como que ella te está avisando y te está diciendo, aguas porque sí, te presenté un mundo bonito, pero esta película no es muy bonita que digamos, por ahí sí va a haber cosas fuertes a mí. Sí me vi un poco básico con la del pato, también tengo que admitir que pues, como buen fan del slasher, pues sí hay escenas que dices, sí te dejan así impactado, como la de cuando os mata el cinematógrafo, a mí, por ejemplo, ahorita le está hablando el personaje de la cuñada, que es lo padre también de esta película en comparativa con X. Aquí los personajes secundarios ayudan bastante y creo que es un personaje que aparte de ser una ayuda de descarga hace emocional a Per, es como la contraposición, lo que Per le gustaría hacer, lo que siempre quiso hacer, y al final, cuando se da cuenta que no lo puede tener, pues se decide matarla, que de hecho su muerte sí es dolorosa porque, por ejemplo, recuerdo que yo la vi con mi ex y me decía, sentí feo por la muerte de la cuñada, porque sentía que la cuñada fue la única que le ayudó en todo sentí que la cuñada era la única que le ayudó en todo este viaje. Puede ser que un poco, pero se entiende, digo, voy a entrecomillar, se entiende. No voy a extender mucho porque sé que ya tenemos que terminar, pero se entiende la envidia de alguna manera, ya lo dijo Aaron. Sí es una cuestión de ella quiere ser eso, ¿no? Desde el vestido, desde los cairelitos, desde cuando llega y la recibe y ella está en un de ropa de trabajo y es como de, híjole, no lo expresa, pero de alguna manera la ve y la ve toda linda y pues sí es eso. Y entonces yo no sentí tan feo porque sentí que la envidia de alguna manera venía de ahí. Bueno, y aparte entiendo por qué no sentiste tan feo, porque también la cuñada viene como, o sea, sí, muy abierta y todo eso, pero como que viene con cierta cizaña de decirle, mira, yo conseguí el papel, tú De no. acuerdo, siento que sí. Sí, o sea, también la cuñadita, medio viborita ahí, o sea, dando su humilde opinión y... Exacto. Pero bueno, no sé si vamos a pasar a otro tema importante de la película, pero no sé si quieran añadir algo más de dirección y guión. Hay que hablar, obviamente, de una de mis actrices favoritas, Mia Goth, que la verdad es que es muy buena actriz, o sea, yo creo que lleva a lo mucho de llevar 6 o 7 películas, pero con poquito ya se ha consolidado como una de las próximas caras de Hollywood y principalmente del cine de terror. Y aparte, pues hay que darle un premio, pues porque anda con Shia LaBeouf y pues la verdad, mucha paciencia para aguantar a LaBeouf, o sea, con lo neurótico que es. Pero bueno, de la actuación de Mia Goth, ¿qué les parece? ¿Les gusta? Me gustó esta capacidad de pasar de todo lo bonito, lo rosa, sí, como hasta cierto punto, hasta como cursi, a la sonrisa del final. Bueno, es una maravilla verle esa sonrisa sardónica que se necesita ser un gran actor para mostrarla, no a todos les sale, ¿no? Y para ella es como, sí, a mí me quedó esa impresión choqueante de su risa vacía, ¿no? Sí, como que pretende darle la mejor cara a Howard y pues es una cosa terrible y espantosa, es increíble. Es Me, una risa psicótica, así de... uh-huh. Y que le añada posteriormente las lágrimas, bueno, qué joya tan espectacular. Yo me quedaría con que de verdad hay un momento en el que el acento me hace como quedarme con ella, siento que su acento es muy bueno porque le creo totalmente que es de ahí, le creo totalmente que es una niña arraigada pues a su pueblo, que es donde vive, y yo quiero decir que sí venía de ver la película que vi antes de esta, de ella fue Infinity Pool. Infinity Pool para mí es la película, entonces yo
cada que veo a Mia Goth en otra cosa y en otra cosa, para mí sigue, es como que se supera a sí misma. Entonces yo nada más puedo hablar bellezas de ella, para mí es lo máximo. Aunque, por ejemplo, tienes razón, si tú ves Infinity Pool, el acento todavía lo traigo aquí en la cabeza porque es bien castroso. Todavía tengo el Gran película, por cierto. Muy gran película, que Mia Goth pues sí está muy bonita, pero yo siento que es de las personas, es muy bonita, pero hay algo que sí digo, sus ojos, como que tiene esa mirada medio alocada, sientes que es de las personas que si terminas cortándola, probablemente te termina arrojando un café, te termina arrojando algo o termines muerto. Es lo que te iba a decir, mientras no te arroje a ti, la lagarta que tenía, todo bien. El café está bien. Sí, el café está bien, el café es lo mínimo, de hecho. Pero sí, es muy buena actriz, o sea, la verdad, sabe manejar muy bien sus tonos, su acento, su gesticulación. Como yo tengo una frase, por ejemplo, ahorita recordando X, hoy el ícono del terror, muchos creen que el ícono de terror actualmente pues es esta Jenna Ortega, pero pues por ahí el que no conoce a Mia Goth, a cualquier Jenna Ortega le resta. De acuerdísimo, no lo pude haber dicho mejor. Sí, que por cierto en X, ay no, le iba a decir a Arely un spoiler, pero... No, deja que la vea y luego nos reunimos a platicarla. Sí, totalmente, sí. Prometemos, ¿sabes qué? Me gustó tanto Pearl que podemos extenderlo en algún momento, pero podemos hacer programa de X, la verdad. Que si bien no tiene, la verdad es que yo creo que no tiene tanta profundidad psicológica como Pearl, pues creo que se prestaría el cotorreo también. La verdad es que ver un slasher y luego cotorrear del slasher, pues está muy bueno. No sé, de acuerdo. Algo más que quieran rescatar de esta película, no hay muchos datos curiosos porque pues es una película nueva y generalmente la miscelánea, los datos curiosos salen cuando ya es más histórica, pero algo que quieran compartir de la película, algo adicional. Creo que solamente el hecho, ay, perdóname, Arely, y te cedo la palabra, nada más que decir que está en HBO, entonces si usted de alguna manera no la ha visto, porque ya me caché mucha gente que como que no la tenía en el radar, corra ya, deje lo que está haciendo y vaya y disfrútela, está en HBO, es imperdible, listo. HBO, patrocínanos. Solo decir que justo todo el peso de la película recae en Mia. No, todos los demás personajes sí pueden ser muy buenos, pero ella es la que sostiene la película solita. Y ya eso le da todavía un plus a la actuación de ella, ¿no? Y que gracias por la invitación, gracias por impulsarme a ver esta película que no la había visto y me arrepiento de no haberla visto antes, pero les agradezco enormemente que me hayan invitado a hablar de una gran película y que me hayan hecho ver esta maravillosa joya que acabo de descubrir. Muchas gracias. Señores, si no han visto, ya se chutaron toda la película y si no la han visto, otra vez más, reiterando lo que dice Ale Vega, vean Pearl. Es una de las mejores joyas de cine terror que ha salido en los últimos años y no la estamos sobrevalorando. Para mí, Mia Goth sí se merecía por lo menos una nominación a Mejor Actriz mínimo. Y creo que esta película, la verdad es que yo es una de las cosas que no me gusta de A24 y lo he expresado miles de veces, como que apuestan luego a caballos muy equivocados, y creo que el año pasado, pues, Pearl mereció un poco más de amor por parte de su misma productora y por parte de la misma crítica y per se a lo mejor iba a ser amor al público, pero yo tengo la sensación de que conforme vayan pasando los años, Pearl se va a consolidar como una película de culto y que cuando regresemos al año 2022 voy a decir, caray, ¿por qué se me pasó esta película o por qué la olvidamos? Pero de bueno, acuerdísimo. Señores, terminamos aquí este cineclub, que fue muy bueno, la verdad. Esto pasa cuando hablamos de buen cine. Y bueno, antes de despedirnos, Arely, ¿dónde te encuentra la gente que le interesa tus opiniones, que quedó fascinada con tu perspectiva? Muchas gracias. En Twitter básicamente me encuentran @poemlimón, ahí me encuentran. Gustosa de compartir con ustedes otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ale Vega, muchas gracias. La próxima semana vamos a tener otra muy buena película de terror, otro clásico de Robert Eggers, The Witch, con otra estrella futura de Hollywood, Anya Taylor-Joy.
pues la verdad es que andamos con muy buen cine y bueno, Ale Vega, ¿dónde te puede encontrar la gente que le interesan tus opiniones, que se volvió admiradora tuya, ya es admiradora tuya? Twitter e Instagram, @patgretel. Bueno, Twitter ya no se llama Twitter, pero lo que sea que sea ahora, @patgretel. Y qué placer platicar con ustedes de esto. Pudimos aventarnos 1000 horas. Gracias por haberme invitado. Qué gozo platicar de todo esto. Podemos aventarnos 1000 horas, pero al editor le hicimos más fácil la chamba. Muy bien, que nos lo agradezca. Nos vemos dentro de 8 días para The Witch. Nos vemos dentro de 8 días para The Witch y recuerden, bueno, nos vemos señores y señores, recuerden, vean buen cine de terror y nos vemos hasta la próxima. Gracias por todo. Hasta luego.